Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en La Piedad, Michoacán, con el arquitecto Víctor Mares. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Abraham, ¿cómo están? Encantados de estar por acá y Muy emocionados por conocer la primera obra en La Piedad. Ok, Muchísimas gracias por recibirnos. gracias a ustedes, gracias a ti. Bueno, esta obra, tenemos varias obras aquí en este fraccionamiento Margarita Residencial. Esta es de las últimas que hemos hecho. Ajá. Es de un gran amigo que nos va a dar la oportunidad de conocerla. Muchísimas gracias. Es un terreno de 10 por 25 con construcción de 200 metros cuadrados. La casa se personalizó de acuerdo a la familia que va a vivir aquí, de acuerdo al gusto de ellos, y se les dio el toque personal de nuestro despacho. Y ya tenemos algo de experiencia en este fraccionamiento y en otros aquí en La Piedad. Fuera de aquí también hemos trabajado. Aquí tenemos 12 años trabajando en este fraccionamiento. Tenemos ya casi más de 30 casas hechas en esta etapa 2 y etapa 1. Y me comentabas que muchas de las casas construidas aquí son de ustedes, ¿verdad? Sí, las hemos hecho con el dueño del fraccionamiento. Casas para venta, como estas que tienes aquí enfrente. Son las casas que nosotros le denominamos Casa Romanza. Estas son las primeras que iniciamos en este fraccionamiento y se vendieron muy rápido. Antes de terminarlas ya estaban vendidas. Y de aquí consecuentemente hicimos casas en cada bloque de manzana, por lo cual el crecimiento del fraccionamiento fue en base al crecimiento que nosotros íbamos haciendo las casas. Entonces es un fraccionamiento pues el mejor de aquí de la región en cuanto a privacidad y calidad de vida y calidad de las casas que se hacen aquí. Tenemos la fortuna de que mucha más gente nos han dado la confianza de hacer también sus casas aquí. Tenemos casas con el fraccionador y casas con particulares también que hemos hecho aquí. Primera y segunda etapa, gracias a Dios. Entonces, pues quisimos que conocieran por medio tuyo una muestra de lo que hemos hecho. ¿Verdad? Excelente, excelente. Pues vamos a entrar. Sí, cómo no. Entonces es un terreno de 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Así es, ¿no? ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la 200 propiedad? metros cuadrados. 200 metros. Sí, tenemos en la planta baja lo que es el área social, que es la sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, escalera, un patio jardín con un muro llorón, un pasillo de servicio con jardín. ¿Cuánto mide el pasillo? Este mide casi 2 metros. Casi 2. ¿Sí? ¿Quieres que lo abramos para que lo vean? ¿Qué acabados tenemos ahorita aquí en la fachada? Eso tenemos piso cerámico. Y esto del muro este de aquí, que es un muro pantalla, tenemos porcelanato en formato de 60 por 1.20. Okay. Igual el ingreso hasta lo que es el vestíbulo. ¿Qué marcas son los porcelanatos? De Cesantoni. Cesantoni. Sí. Saludos a Cesantoni, Sí. Cada vez más arquitectos trabajan con Sí. Cesantoni. Tenemos el vestíbulo que nos recibe con un espejo, el cual nos da una gran amplitud, aunque es un espacio pequeño, y una altura de 4.50. ¿Sí? Tenemos una puerta de parota de 2.60. Y aquí entramos a lo que es sala comedor,
O sea, te recibe un muro en Sí. una altura y De media. 450, ¿verdad? es una altura y media. Ajá. Exactamente. Este espacio me da como unos 50 y luego pasamos a las áreas sociales. Muy Sí, bien. lo que es el comedor para 10 personas. Y aquí ya bajamos a una altura de 3 metros. Le entra muy bonita luz, ¿verdad? Sí, Con esta... está muy bien iluminada franja. la casa. Tratamos de darle mucha luz por sanidad de ventilación e iluminación, que sea una casa sana, ¿verdad? Y se aprovecha el pasillo lateral, ¿no? Ese Así patio es, lateral. lo aprovechamos para iluminar y ventilar. Y tenemos lo que es la cocina, que traemos 370 de barra. Esto traemos aquí un mármol, se le llama negro avejentado, que es un San Gabriel, pero avejentado le llamamos el acabado, ¿verdad? Igual en la barra, igual en la parte de la estufa, con acabados al alto brillo y chapa de parota. Quedó muy amplia la cocina. Sí, bastante amplia. ¿Cuánto medirá de largo? 370 la barra. La pura barra, Sí, 370. así Fíjense. es. Esto fue una petición que me hicieron los clientes, Ujú. que querían una barra amplia y pues se cumplió el objetivo. Y caben fácilmente hasta 6 sillas. Aquí tiene 4, pero caben hasta 6, ¿verdad? Tenemos aquí la liga con el cuarto de servicio. Oye, platícanos un poquito sobre este muro. Sí, ¿Cómo lo este muro lo lo concebimos plantearon? como una separación virtual de lo que es la sala, para que no tuviéramos directamente la vista hacia la sala. Entonces hicimos esta separación virtual que también de noche se ve muy padre con estas luces que pusimos aquí indirectas, ¿verdad? Y le da un acento. Entonces aquí dividimos este espacio, lo que es la sala, la cocina, y nos vamos a lo que es la sala. Es una sala amplia. Aquí le quisimos dar varios detalles a la cuestión de la iluminación. Por decir, estamos manejando plafones con luz indirecta, estamos manejando luz indirecta para los cuadros, que ese es otro detalle también, que hay cuadros a los cuales hay que darles vida. ¿Sí? Qué interesante el plafón. Generalmente esos cajillos se ven como más anchos, ¿verdad? Aquí tratamos de hacerlo pequeño para que no se viera la manguera LED. Es una manguera LED 50-50 y de noche da muy buena iluminación. Sí. Entonces tenemos la iluminación indirecta y la iluminación directa. Si quieres tener esas de afuera o la iluminación directa, cualquiera de las dos, te crea diferentes ambientes, ¿verdad? ¿Y cuánto mide este espacio? O sea, porque lo divides con este eje, ¿verdad? Sí, más o menos es al centro de la vivienda. Traemos aquí sobre 4 metros. 4 metros y 4 metros de la cocina. Ah, y 2 le del da- pasillo, y dos que son, del que son pasillo. 10. Ok. ¿Y el pasillo fue un requisito de los propietarios con esta intención de dar mantenimiento? ¿Cómo fue? Sí, nosotros en los esquemas generales que manejamos en las casas que construimos aquí para venta, casi siempre dejamos ese pasillo de servicio. Entonces el cliente nos sugirió que le dejáramos ese pasillo, pero que quería un jardín. Entonces, para entrar al servicio y para dar una vista con el jardín e iluminar lo que son las áreas de comedor, cocina y recámara que hay al fondo. Entonces cumplió con varios objetivos. De acuerdo. Este espacio queda muy interesante, muy articulado y este muro pues se logra eso, ¿no? Esa conexión Exacto. y desconexión también al mismo tiempo. Sí. Y de este lado, De este lado tenemos el cuarto de servicio. Aquí manejamos una cierta privacidad también con el pasillo por medio de esta puerta. Cerramos y ya tenemos independencia de este cuarto. qué bonito el detalle del vitrobloc, ¿eh? Y metimos el vitrobloc Casi no se ve ya. para que no se pierda la iluminación. Y un detalle bonito estético. Sí. ¿Verdad? El vitrobloc es muy atemporal, jóvenes. Solamente Así hay es. que saberlo utilizar. Aquí se Exactamente. utiliza bien, ¿eh? Fíjense cómo nace. Y estructuralmente no tiene problema, ¿verdad? No, ninguno. Es como un muro tapón. Así es, exactamente. Y manejamos su ventana de ventilación. Y queda muy bien, el espacio se independiza de todo. Aquí manejamos su boiler,
su lavadero, lavadora, hasta secadora cabe perfectamente bien. Es un patio pequeño, no se ocupa más en este tipo de viviendas porque no son familias grandes. ¿Verdad? ¿Cuánto mide? Este mide 250 por 250. Arquitecto, usted sí se sabe las medidas, ¿eh? Pues ya si no me lo supiera sería falta de respeto, porque la verdad tenemos tantas casas que hemos hecho y tanta atención con el cliente que tenemos que darle la atención de sabernos todo el dedillo. Excelente. ¿Verdad? Pregunta, usted que estoy seguro que va a saber, Sí, dígame. ¿cuál es la capacidad de este calentador, verdad? Porque es más grande de lo que normalmente lo vemos. Bueno, normalmente nosotros lo dejamos un poco sobrado. Ese es un calentador de paso, pero es un calentador, como ves, ya un poco moderno. Entonces aquí lo pusimos para los servicios que son 3 baños completos, cocina y un medio baño. Entonces aguanta perfectamente bien. Está alimentado con una bomba presurizadora para que tenga presión en toda la línea, no un hidroneumático, es una bomba presurizadora. ¿Cuál es la diferencia entre el hidroneumático y la bomba presurizadora? La bomba presurizadora, cuando abres la llave de agua caliente, prende instantáneamente y da presión a toda la línea. Y el hidroneumático tiene un almacenaje de la presión constante también. Entonces, el hidroneumático se baja la presión de la línea general y prende, y prende, y prende. La bomba nada más prende cuando utilizas el servicio. Y en costos, porque tengo entendido que el hidroneumático es más costoso. Sí, es más costoso. Ajá. Una bomba de presión no cuesta más de 1,100 pesos y te resuelve un problema de presión, sobre todo en las regaderas, que es la presión que nos ocupamos casi siempre. Excelente. Oye, a ver, y este detallito, ¿por qué se eleva el nivel? Normalmente nosotros usamos este banco por comodidad, porque a veces cuando dejamos los patios abiertos, para que el agua no suba a la lavadora, al área de lavadora y eso. Y ya por cajón lo hacemos siempre así. Ok, está interesante. ¿Verdad? Siempre lo hacemos así. Y pregunta, bueno, la línea del aluminio se me hizo muy bonita. Así es. ¿Cuál será? Es la Euro Design, creo, se llama. Euro Design. ¿Y el color? Línea europea. Europea. A400. Excelente. Exacto. Sí, esta línea, si te fijas, no es gris, pero es gris, no es negra. Eso. Es un gris, Europa se le llama. Gris Europa. Sí. Saludos a todos nuestros europeos, no sean tan grises. Y pues esta es la línea que estamos manejando para la cuestión residencial. También la manejamos en color madera, en color champán, y esta línea. Está regresando el champán, ¿verdad? En algunas casas los clientes nos han pedido porque son casas o clientes más tradicionalistas. Sí. Pero esto por sí con el minimalismo se mimetiza muy bien. O hace un contraste. Sí. Y es elegante porque no es negro absoluto, ¿verdad? Entonces, es correcto. Eso se ve muy bien. Sí, es correcto. Entonces, me comentabas qué altura tenemos aquí libres. 3 metros. 3 metros, sí, exacto. Sí. Y el pasillo tratamos de enfatizarlo un poco más con un plafón para darle una jerarquía a la cocina y el área de comedor. Y este plafón lo bajamos para darle también una escala a lo que es la barra. Excelente. Y tiene una iluminación también que la acentúa. Se ve muy bien. Me gusta la luz que tiene la casa, ¿no? El piso también es blanco, refleja, bonito, Sí, ¿no? este es un porcelanato de Castel. Se le llama... Carrara Polaris se llama la línea. Carrara Polaris. Y nomás que este piso, hay que saber llevar la secuencia, cómo se coloca para que se vea bien. Porque si lo colocas ahí se va, no. Se ve repetido, Se ¿verdad? ve repetido. Hay que llevar la secuencia. Oye, este detalle también está agradable. Ahí tenemos esa división de cristal que nos divide lo que es y lo hicimos también por seguridad de la escalera. Cumple como un pasamanos también. Y al mismo tiempo le dimos hasta abajo para separar esta área de la escalera. Me gusta cuando se separan los espacios con vidrio. Sí. ¿Verdad? Te da una sensación, pues no sé, muy elegante, ¿no? El límite, transparencia, división. Se ve muy elegante. Eso es lo que... Y tratamos de manejar el cristal en los que son los barandales también de la escalera. En la segunda escalera, en la primera, pues aquí no consideramos que es tan necesario. Aquí también traemos algo de iluminación.
indirecta en piso. ¿Qué ancho tiene la escalera? 1.20, exactamente lo de un piso. Si ves ahí, es exactamente lo de un piso. 1.20. Y es la mitad de un piso. Oye, y cuando hicieron el despiece, partieron de aquí, Sí, ¿verdad? sí, para que nos coincidiera exactamente. Y entonces cada huella es de 30, o sea que la mitad de un piso. Entonces se modula. Queda muy cómodo. A ver, medida de este paso. De este pasillo traemos aquí 1 metro. 1 metro, ok. Sí, 1 metro. De cada lado. En esta parte, al ingreso hacia la cocina, aquí traemos 1 metro. Y hacia la sala también. Hacia la sala traemos un poco más. Ah, ok. Aquí traemos aproximadamente como 80 centímetros. Si no es que poquito más. Sí, no, yo lo veo casi igual. Como 1 metro, 1.10, 1. Por ahí anda más o menos. Pero funciona Sí. bien, fluye. Sí, tiene suficiente espacio para pasar hasta un mueble si quieres, lo que gustes. ¿Verdad? Ok. Entonces aquí la casa empieza a ponerse más interesante. ¿Qué está pasando por acá? Aquí tenemos un cubo de iluminación y ventilación que es un jardín con un muro llorón que pues es muy agradable porque el sonido que nos provoca y la sensación de frescura, sobre todo en meses de calor y todo eso, es bastante agradable. Este está con una piedra volcánica de la región que se le llama el recinto, pero es un recinto en bruto, nada más cortado en lajas de 10 centímetros. Y está sellado para que el agua no penetre. ¿Qué dimensiones tiene el patio? El patio traemos 2.50 más o menos por 3.50. 2.50 por 3.50, Sí. está perfecto. Más o menos es el mismo cubo de la escalera. Está casi modulado. Excelente. Oye, y lo interesante también de este patio, ahorita vamos a entender que articula, ¿verdad? Articula Sí. la recámara, algo que está de este lado por acá atrás, Sí, el espacio de las escaleras. este patio articula lo que es la escalera. Aquí tenemos un pasillo que nos da el vestidor y la recámara. Y la salida a lo que es la cocina y comedor y sala. Es que tenemos una recámara en planta baja, ¿verdad? Sí, es correcto. Eso No no fue olvidemos. una petición de los clientes, la cual se cumplió al 100%. Es una cama king size con una salita de televisión, su baño independiente y su vestidor. Me gusta cómo está posicionada la recámara, ¿verdad? Porque Sí. no está tan próxima No, a la cocina está ni a un la poco más sala. privada. Sí, está un poco más privada. Generas este vestíbulo Así inteligentemente es. con la escalera. Exactamente. Se genera este vestíbulo y ya nos distribuye a lo que es la planta alta y recámara, o el patio, cocina y sala. Ah, vamos a entrar. Muy amplia la habitación. Y tiene las dos vistas, ¿verdad? Tiene la vista hacia el patio, pero también tiene una Hacia el vista pasillo. hacia el pasillo lateral. Sí, es correcto. Traemos una ventana de 2 metros por 2.22 que nos genera bastante iluminación y ventilación. Su salita de televisión. Un baño completo bastante amplio también. La tira de LED ahí arriba. Sí, tenemos una linternilla también en el área de espejo. Qué bien se ve. Es el mismo material, el mismo porcelanato en el piso, Sí, en el muro. es el mismo. En todo, ¿verdad? El Carrara Polaris. Se ve elegante. Y con accesorios de Castel también, de la línea Cuadro. Cuadro y lavamanos Surrea. Sí. Igual repetimos con el granito San Gabriel avejentado. Y parota, chapa de parota en los muebles. En los muebles. Toda la carpintería es de chapa de parota. Sí, nada más la puerta es madera maciza, Madera la puerta de maciza. ingreso. Y aquí esas son unas chapas amplias, ¿verdad? Sí, No muchos así es. recortes. Tenemos aquí una excelente mano de obra, bendito Dios, de carpintería. Ya tenemos trabajando con este contratista hace más de 25 años. Y la verdad, pues estamos para competir a nivel nacional en donde nos llamen. Claro. Pueden construir en otras partes de México. Sí, hemos construido en Guadalajara, en Zamora, en el Estado de México, en Tlalnepantla. Pues realmente donde nos llamen, ahí estamos. Excelente. Aquí en Degollado, que está cerca, estamos haciendo un hotel boutique, también que no se termina por cuestiones del destino. ¿Verdad? Pero sí, para todos los que nos llamen.
Excelente, ¿viste? Y esto está bueno. O Sí, sea, esta puerta se cierra, se cierra el closet, ¿no? así es, y ya le da la privacidad. O sea, si tú quieres irte de viaje y cualquier Se cosa, cierra totalmente. se cierra, ¿no? Y de repente abres y qué buen espacio, muy generoso. Sí, bastante amplio. Eso fue también un requisito que nos pidió sobre todo la señora, que quería su closet muy amplio. Y pues le cumplimos. ¿Cuánto mide? Como 4, ¿verdad? Mide por 4 por 3. 4 por 3. Sí, Está muy bien. ¿verdad? Y aquí tenemos un closet de blancos también. Que este espacio, en lugar de dejarlo desaprovechado, pues también lo aprovechamos. ¿Verdad? Excelente. Excelente. Muy buena recámara. Y aquí esta salita está Así cómoda es. y está viendo hacia el jardín. Y aquí tenemos la vista hacia el jardín. Buenísimo, ¿verdad? bien cuidadito. Y el jardín, pues aquí está muy agradable. Todo esto van a ser enredaderas. Va a estar verde este muro totalmente. ¿Tú conoces de plantas? Un poco, pero tenemos un asesor. Ah, muy bien. Un invernadero que es los que nos asesora de cuando... En todas las casas que hemos hecho, los llamamos a ellos y les decimos el concepto y ellos nos dicen qué hay que poner. Excelente. No, todas estas chinchillas, estas enredaderas van a crecer muchísimo. Sí, Se va a poner súper bonito. Y aquí la recámara entonces se queda con 4, ¿verdad? Más o menos. sí, 4x4. Muchas gracias a los propietarios por permitirnos realizar este video y conocer un poquito de su intimidad, su bonita casa. Muy bien. Seguimos arriba si gusta. Seguimos. Aquí manejamos luz indirecta en piso y lo que son de cortesía en muros y lo que son candil arriba y al botante aquí en la entrada. O sea, prenden diferentes para darle diferente ambiente en la noche. Excelente. ¿Qué tipo de estructura utilizan para la...? Aquí manejamos biguete de bovedilla por lo que son los espacios que no son muy amplios, Ok. ¿verdad? Pero nosotros, por decir, para que no tenga fractura la vigueta, le ponemos una malla plafón. Entonces, con eso no hace la junta fría. Y no tenemos problemas porque la mayoría de la bigueta de bovedilla hace una junta fría. Ok. Y nosotros, desde que hemos hecho la primera casa, hemos manejado así el concepto. Excelente. Muy bien. Nos recibe aquí este vestíbulo. Sí, aquí tenemos un pequeño closet, que tenemos aquí también un sim, Ah, muy bien. ¿verdad? Aquí para guardar los utensilios de limpieza. Ajá. Buen detalle que no toque el techo. Aquí tenemos un cuartito bodega. Es una bodega que en el futuro los dueños quieren hacer aquí un pequeño espacio para... Oratorio. Exactamente, Ya, bien, bien. exactamente. Y aquí pasamos a las recámaras, que son 2 recámaras espejeadas prácticamente, cada una con su baño también con el mismo concepto de acabados. Hasta el aluminio de los canceles es también negro, en la línea Europa. Me llama la atención que este baño, pues es un poco más compacto, pero funcional. Sí. ¿Qué dimensiones tiene? Este baño tiene 1.30 de ancho Ok. por 2.30 de largo. Pues ahí pueden ver, jóvenes, fíjense, se ve mucho en la taza, ¿no? La distancia que hay entre la taza y el muro. Nosotros siempre dejamos mínimo 90 a 1 metro de la taza a lo que es el lavabo. Ok. De lo que es el cancel Ajá. al lavabo. Ah, ya te entendí. Sí. O sea, 90 centímetros entre la cubierta y el vidrio. Así es, para funcionar bien. Ok. Porque si no queda muy apretado y no funciona. Y el lavamanos, este sí es más compacto. Sí, traemos 50 centímetros, Excelente. ¿verdad? Pero funciona. ¿Y qué medidas serán? A ver, porque estos lavamanos luego son difíciles de conseguir. Pequeños. Sí, este creo que es de Urrea también, el lavabo. También es de Urrea. Y de largo, el baño, ¿qué tendremos? ¿90, 50? 2.30 más o menos. 2.30. Sí, 2.30 por 1.30 y sale el baño, jóvenes. ¿eh? sin problema. Y si te fijas, la ducha se ve bien. Sí, de Y hecho. ponemos siempre nosotros las duchas en el techo. Ajá. También de la marca Castel. Sí, y no ponemos nosotros casi monomandos. Porque hemos visto siempre que es más práctico poner las llaves separadas. ¿Ah, sí? Sí. Órale, buenísimo.
Siempre tenemos desde hace, pues todas las casas que he hecho no hemos puesto monomando. ¿No pones monomandos? En ninguna, solo que el cliente nos lo pida. ¿Qué ventaja le ves a las llaves separadas? Pues la gente dice que son más prácticas. Ajá. Aunque la monomando pues nomás la mueves de un lado para otro, ¿verdad? Pero esa es una idea realmente nada más que tiene la gente o que tenemos. Ajá. Pero yo en el momento que un cliente me diga quiero por un monomandos, sin problema. Se ponen. Así es. Ok. Esas son unas recámaras para los hijos de los señores que ya viven fuera, viven también en Guadalajara y los visitan de vez en cuando, entonces ya se le da su espacio a cada uno. Ajá. Ok, Y aquí dejamos un hueco para televisión para la televisión. y su área de closet con su maletero arriba. Excelente. Todo el closet, ya es melamina, ¿verdad? Es chapa también. ¿También es chapa? Sí, es melamina, pero se le llama pues chapa, Ok. chapa de parota o acabado Durango, se le dice, Ah, bien. ¿verdad? Que es un símil a la parota. Ok. ¿Y la trabaja el mismo carpintero? Es el mismo, todos nos trabajan lo mismo. Ah, bueno, pues si se puede compartir el dato Sí, claro que sí. en obra, mucha gente lo va a agradecer. Con gusto, es excelente carpintero. Que le llegue trabajo. Y la ventaja que con él nos retroalimentamos de ideas. Entonces yo le digo, este proyecto va a ser así, él me dice, vamos a ver cómo queda así. Y siempre hacemos muy buenos conceptos. Buenísimo. Este es un patio exclusivo para estas dos recámaras, que queda privado hacia el exterior. Está muy agradable, ¿eh? Sí, y queda privado porque no te ve nadie de afuera. No te ve nadie y no es tan alto. ¿Qué altura tiene el muro? Este muro traemos... Unos más o 50. menos, más o menos, sí. Porque inicialmente lo traíamos a 1.20, pero lo subimos también. Y acertada la... Sí, y aquí la tenemos decisión. también su iluminación de cortesía, Ajá. que en la noche da otro ambiente totalmente diferente. Y también tenemos sus arbotantes. Nosotros tenemos cierto cuidado en la iluminación, porque sabemos que crea ambientes. Entonces, en la noche se crea un ambiente muy bonito. Excelente. ¿Y el piso también le juega bien? Sí, es un tipo de madera, también este es Vitromex. Y arquitecto, Sí. y vemos que no hay un escalón muy grande entre la recámara y la terraza. No es necesario. ¿Cómo se soluciona? Nosotros traemos una pendiente aquí de menos del 2%, entonces nos ahoga muy bien el agua hacia lo que es el bajante. Ok. No tenemos ningún problema en entrada de agua hacia acá. Excelente. Pues me encantó la idea también de este muro. Fíjense cómo queda justo a la altura de las ventanas de los vecinos. Exactamente. Entonces no te ven hacia acá. Aunque la privacidad aquí es bastante, pero todos no está Nunca de es sobra suficiente. tener una extra. Sí, ¿verdad? sí, claro. Muy bien. Ah, ok. Fíjense, las ventanas son puertas, Sí, ¿verdad? son ventanas y puertas. Ujú. O sea, iluminan y ventilan, pero es puerta para salir al pasillo. Digo, al patio. ¿Y cuánto mide esta puerta-ventana? Esta mide 1 metro, exactamente. Y le entra buena luz, ¿verdad? Sí, 1 metro por la altura total que traemos 2.70. Le entra buena luz. Bien. Nomás aquí ya le dimos una ventilación e iluminación diferente a este baño, también con su linternilla. Se consiguen las dos habitaciones con baños completos en Sí. 200 metros Sin cuadrados. problema. Le echamos coco. Mucho coco. Sí, y aquí está la otra recámara, que es igual con su closet, con su televisión. Igual su salida a la terraza. ¿Qué dimensiones tienen? Bueno, tienen 4 en este Aquí sentido, ¿verdad? traemos aproximadamente 3.80 por 3.20. Ok. Sí, más el closet 70 centímetros. Ok. Que sin el closet puede ser de 4x4, prácticamente. Ah. Un poquito menos. Sí, Por los dos, ¿verdad? Como Así que es. aquí veo 80, 1 metro, como 3. sí, por el pasillo, así es. Ajá. Pero Libres. queda perfectamente bien en la cama. Y es se una saca- cama king size. Sí, se sacrifica un buró, pero no se ocupa más. De hecho, si se pusiera una cama matrimonial, queda perfectamente bien con su buró. Con sus Exacto. 2 burós. Muy bien. Y el mueble, Con su fíjate, televisión queda también. bastante bien.
Sí. O sea, el mueble tiene como 3 metros, ¿verdad? El closet. Sí, es correcto, y aprovechamos lo que es esta área para televisión y no tenerla por decir en un lado colgada acá, que sería infuncional. Sí. Aquí tiene su tele, tiene sus servicios de cajones, sus closets, maleteros, todo bien distribuido. Perfecto. Se consiguen las 2 habitaciones con baño y con las vistas a la terraza. Es correcto. Ahora aquí viene algo muy interesante, que es el área exterior. Aquí hicimos este lower, que quedó bastante agradable. Bastante agradable, ¿eh? Sí, Qué buena sombra da. sí, muy buena sombra. Y entonces tenemos un área de lower techada y un área sin techar para si quieren acá hacer una carne asada o X, aquí se puede hacer. Aquí traemos en el techo, es un plafón de PVC tipo madera. No es madera, es PVC. Y se ve como madera. Se ve como Quedó madera. muy bien. Y su iluminación. Y le damos cierta privacidad con esta rejilla que pusimos en los costados. Aquí tenemos una vista preciosa hacia el cerro, muy emblemático de La Piedad, que es el Cerro Grande. Entonces esta vista les queda franca hacia allá. Y lo bueno que esta construcción de acá no nos tapa la vista, porque es un nivel. Okay. Ese era el temor de los propietarios, que nos fuera a tapar la vista. Entonces, yo investigué y no, es un nivel y no tenemos ningún problema. Afortunados. Exactamente. Qué bonita la vista del Cerro Grande. Muy bien. ¿Y qué dimensiones tiene la cubierta de la terraza? Esta traemos más o menos 350 por 7. 350 por 7. Sí, Muy cómoda. sí, sí. Y me atrevería a decir que son los 4, ¿eh? Porque fíjate cómo llega el eje central. Más o menos tenemos los 4. Creo que sí, ¿eh? Porque queda muy, muy cómoda. Sí. O sea, el 4, jóvenes, es la medida pues, más perfecta. Y este muro también lo El dejamos 320, el 350, todo funciona, pero También el lo 4 es el dejamos alto por precaución. 4. Ok. Algún niño o algo. Y aquí tenemos la vista hacia lo que es el jardín y la fuente. Buenísimo. Ah, este jardín está funcionando con todo. Es el que le da, Sí, le da la vida a la luz casa. a todo, a las Así es, escaleras, correcto. a la sala, a casi hasta la cocina, la recámara. Es el que distribuye todo. Ujú. Exactamente. Todo parte Sí. de ese patio. Pues arquitecto, muchas felicidades. Muchas gracias. Un proyecto y, muy bien distribuido, muy bien ejecutado. pues esa es la idea que nos ha recomendado, bendito Dios, aquí en La Piedad, y ojalá que en otros lados nos recomiende igual. Siempre atendemos a las necesidades del cliente y tratamos de dar un plus, casi siempre lo que hacemos. Quedar satisfechos con nosotros y que el cliente quede satisfecho. Ese es nuestro objetivo siempre. Se nota. Y Pues, tenemos, bendito Dios, pues un equipo de gente que nos apoya, que son muy, muy profesionales. Y ahora traigo a mi hijo ya también aprendiendo, que le voy a pasar la estafeta, pero tengo que primero que aprenda un poquito de esto tan interesante que es la arquitectura y la construcción. Nosotros estamos en una etapa de proceso en nuestro despacho. Vamos a cambiar, ya no nada más vamos a diseñar, a construir. También nos vamos a dedicar a los bienes raíces. excelente. Vamos a dedicarnos a urbanizar. Vamos a tener una comercializadora. Pues vamos a crecer porque los hijos ya crecieron y necesitan también trabajar. Excelente, Y excelente. sobre todo vamos a rendir un tributo muy especial a mi hijo Santiago, que falleció hace 7 meses, de 16 años. Pero me comprometí conmigo mismo a honrarlo en vida, porque él desde los 3 años estuvo conmigo en todas las obras. Aquí lo conocían en todas las obras, ¿En serio? todos los dueños y todo. Entonces, me comprometí a honrarlo y lo voy a hacer con mucho gusto. Que Dios lo tenga en su gloria. Era un muchacho muy especial porque era mi secretario, mi amigo, mi tesorero. Y ahora no me queda más que decirle, échame las ganas, hijo, porque la fuerza me la tiene que dar y mi voluntad la tengo que seguir yo. Hay que seguirle. Así es. Pues por él. Claro que sí. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar, por favor? Bueno, tengo mi correo electrónico, es
vict4351@gmail.com. En Instagram también estamos, igual así como vict4351. Y mi teléfono 352-59-297-32. Estamos en proceso también de hacer una página web y ahora sí que me voy a modernizar en todo, porque mis hijos ya me están exigiendo. Aquí la verdad, nosotros nos hemos recomendado durante 12 años, boca tras boca, por recomendaciones, y no hemos ocupado tanto las redes, pero estamos en la época que si no estamos ya en las redes, estamos fuera. Entonces tenemos que meternos a eso. Completamente de acuerdo. Los vamos a invitar a que se registren también en la página web y en la aplicación de Nobra, sí, para que puedan encontrarlos en un perfil directamente por ahí también. Correcto. Con mucho arquitecto, gusto, muchísimas gracias. Es un placer que nos visites. Esperemos seguir conociendo más de sus obras. Claro que sí, ¿verdad? Próximamente estamos iniciando obras nuevas. Como te comento, tenemos muchas obras aquí. El día que pueda mostrarte otra, con mucho gusto lo haré si andas con tiempo y andas por acá. Con gusto. Y arquitecto, por último, sí, costo por metro cuadrado de construcción. Aquí el año pasado teníamos en esta casa, que son acabados residenciales, como lo viste, un costo de 16,500 pesos. Okay. Pero estamos conscientes que ahorita ya tuvo un alza todo de un 25 o un 30%. Entonces ahorita ya debe andar arriba de 17,500 el metro. Sí. Con los acabados residenciales como tú los viste. Qué buen dato. Qué buen dato. Eso es lo que tenemos bien checado, porque ya sea por administración de obra o por contrato, siempre le presentamos al dueño una cotización por partidas, desglosada por partidas, para que el cliente tenga francamente lo que va a costar la construcción. Ya él decidirá si lo hacemos por contrato o por administración. Por eso sabemos los números, cómo andan, ¿verdad? Porque estamos más o menos al día. Ya ahorita se dispararon mucho los costos, la verdad. Sí. Yo creo que ahorita debe de andar arriba de 7,000 pesos el costo. Sí. Pero, digo, yo pienso que vale la pena porque tratamos de darle lo mejor, ¿verdad? Y los clientes nos han tenido la confianza y pues estamos a la orden. Y muchas gracias porque nos hayas visitado, Abraham. Es un placer. Y esperamos que no sea la última vez. Sin duda no lo será. Muchísimas gracias, arquitecto. Buenas tardes. Cotaparedis, adelante. Medio baño, jóvenes. Para los que se quedaron al final de la película. Todas las cubiertas de los baños son del mismo granito, ¿verdad? Sí, granito San Gabriel avejentado. Y el mismo recubrimiento. Y esta es la ventana linternilla que veíamos en el patio de arriba, en la terraza. Sí. ¿Y los espejos inteligentes? Sí, también son Castel. Ah, ¿también son Castel? Sí, también. Excelente. Esos los puedes conectar a Bluetooth, ¿no? Este no. Hay otro más arriba de este que sí. Ah, ok. Genial. Ya nos vamos, jóvenes. Denle like y compartir, por favor. Apóyenos a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Con ustedes lo vamos a lograr. Cotaparedis, adelante.